directo y vamos a hacer un live en directo con una persona que se dedica al tema de frecuencia como yo. Vamos a esperar que vayáis entrando poco a poco y en un ratito se incorporará Pep. Bienvenidos a La Mar en Voz. Welcome to La Mar en Voz, a este live que vamos a hacer sobre entonces vamos a incluir a Pep ahora aquí. Hoy un poco sobre la importancia de la frecuencia. We're going to talk a little bit about the importance of frequency. Wow. El oscuro Darth Vader. Buenas tardes desde Barcelona, zona Maresma. ¿Cómo estamos? Buenas ¿Te puedes acercar un poco más, Pep, para que te vea así un poco? Te veo igualmente, un poquito. Gracias. ¿Sí? Así levantar para que no se le corte la cabeza. Bueno, Sí, para que se me vea el Ruti, que tengo el Ruti. Ya está, ya está. Ponte ahí, que te pueda ver bien. Estamos in time, 5 minutos tarde, pero súper bien. ¿Cómo estás, Pep? Bien, muy bien. Muy contento de Voy estar traduciendo aquí. voy traduciendo al inglés, ¿vale? Para que toda la gente que habla inglés luego lo pueda entender también. So, here today to share a live with Pep from Barcelona, Catalonia, just to talk a little bit about frequency and the importance of frequency. He's gonna use some sounds relate to you're gonna talk about that. Vas a hablar sobre eso, sobre exactamente lo que haces. Entonces, hago la introducción para los que estáis entrando. Estamos aquí con Pep desde Europa para hablar de la importancia de la frecuencia, para hablar de la importancia del sonido, y él va a utilizar algo que se llaman armónicos. Voy a utilizar la voz, que es la maestría que tengo de mucho tiempo, y vamos a hacer como una especie de propuesta solo para que sintáis, ¿no?, la importancia de lo que es la frecuencia, la importancia de lo que es el sonido en este momento. So it's just a test to feel just the importance of sound, the importance of frequency in this moment, yes? And the importance of the voice, the importance of the sounds through voice. Actually, he's going to use the voice and I'm going to use the voice. Vas a utilizar la voz con los armónicos y yo voy a utilizar la voz. ¿Por qué sientes que la frecuencia es importante en este momento? Como el entrar en esos espacios donde podemos experimentar el sonido y salir de la mente y poder estar en el cuerpo, ¿sí? Sí, es una pregunta muy interesante. Decirte que yo canto con el Ruti, ¿vale? Mi Ruti está afinado a 432 hercios. Yo antes cantaba con otro Ruti que me dejaron una temporada y estaba afinado a 440 hercios. Entonces yo sentía que yo tenía que cambiar de frecuencia, no sé el por qué. Pero la cosa es que yo, claro, no conocía a nadie que cantara con un Ruti y menos a 432 hercios, como yo me lo quería comprar, porque así lo sentía, ¿no? Entonces hablé con amigos míos músicos y me dijeron: Pep, no te lo compres a 440 hercios, porque es un sistema estándar de afinación, no podrás cantar con nadie, te vas a quedar solo, vas a tener problemas. ¿Y yo qué hice? No hice caso a nadie. Hice lo que me dictó el corazón, como buen autodidacta. Es una filosofía de vida. Me encanta pasarlo todo por mis filtros, que nadie... O sea, no me gustan para nada las imposiciones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la pedí a fábrica, estuve esperando un tiempo, y cuando llegué a casa, empecé a cantar. Nada más llegar acá por la puerta de casa, los desato de seguida, y me lo empiezo a cantar y digo: ¡guau, qué maravilla, ¿no? Porque claro, es que se dice que es una sintonía 432 hercios, que está más en sintonía con la madre tierra y con las personas. Yo podría decirte, Lamar, que en mi caso, en mi campo de investigación, lo he podido comprobar, ¿vale? Tú sabrás como yo que de 432 hercios a 440 viene a ser como un semitono, está por allí mismo, muy poquita cosa por debajo, pero sin embargo se nota una barbaridad. A la hora de cantar se nota una barbaridad, sí.
Total, total. De hecho, ese semitono es la diferencia entre la afinación con... Está cambiando el eje terrestre ahora, entonces igual hay unos hercios de diferencia porque el eje terrestre está cambiando, pero el 432 realmente es el ritmo frecuencial que lleva y que emana la Tierra. Por lo tanto, cuando nos afinamos nosotros con nuestra voz o con cualquier instrumento que esté en 432 hercios de esa frecuencia, con unas décimas, porque digo que el eje terrestre está cambiando ahora, entonces igual hay que reafinar un poco los instrumentos, pero nuestra voz rápido se afina, ¿no? Porque es la que se ajusta más rápido. De alguna forma en ese semitono empezamos a notar súper tranquilidad en el cuerpo y como una sensación de recuperar ese estado de naturaleza que es el que está ahí fuera, ¿no? Es el que está ahí cuando vamos al océano, es el que está ahí cuando estamos en los bosques. Súper lindo lo que has dicho. Y la parte autodidacta también, me encanta esa parte, ¿no? De investigación, del sonido y de saber tú también. Yo siento que el instrumento de la voz es el más, ¿cómo decirlo así? El más complejo, pero también el más rico. Completamente de acuerdo. Diría que la voz es el instrumento más increíble que hay porque tiene la capacidad de escuchar el tono y adaptarse ya. Esto es imposible en otros instrumentos, se tienen que afinar y están limitados. Y muchos instrumentos, si tú sabes bien, por ejemplo, yo que canto con el Ruti de la India, allí en la India es inconcebible empezar a tocar un instrumento si primero no sabes cantar. Esto es muy interesante, es otra cultura, ¿no? O sea, que quiere decir que muchos instrumentos están afinados para intentar imitar la voz humana, para que es inconcebible en la India que tú tocas un instrumento si antes no sabes cantar. No digo cantar bien, el simple hecho de cantar, porque como el instrumento está imitando la voz, entonces tienes que hacer esas variantes, esos pequeños matices para que de alguna manera sea la voz, que no el músico sepa interpretar como si fuera la voz de alguna manera. Esto es muy interesante. Precioso eso que comentas y es así. De hecho, cuando empecé con mi maestro de instrumentación hindú, él te pide primeramente que la voz sea el primer y el instrumento de referencia. El instrumento de referencia porque al final es el instrumento que nos ha sido entregado, el resto es externo y cuando digamos que hacemos la maestría de este instrumento, el resto se incorpora. Yo, por ejemplo, toco 4 instrumentos: piano, arpa celta, percusión y el handpan, que es el último que he incorporado, ¿no? El suizo. Y yo puedo tocar estos, empecé con el piano, pero empecé con ópera, empecé con la voz, con ópera, y eso es lo que me permitió entrar en el piano, ¿no? Y eso es lo que me permitió entrar en otros instrumentos, porque quieras o no, la voz tiene esa flexibilidad, ¿no? Muy bien. Es tu camino, yo he tenido el mío. Si quieres te lo explico un poquitito así rápido. Aunque no te lo parezca, tú me has conocido ya cantando armónicos y tal, pero mis inicios fueron heavies. Yo tocaba la guitarra eléctrica, no sabías esto, ¿eh? Yo tocaba la guitarra eléctrica y componía, ¿vale? Entonces experimentaba varios estilos y te diría un dato muy curioso ahora. Yo soy incapaz de tocar heavy ahora. ¿Por qué? Porque yo no estoy en esas frecuencias, no ando en esas frecuencias. El heavy es mucha mala leche, ¿vale? Y entonces tú tienes que componer con este concepto y este concepto yo no lo tengo. No, yo ando por otras ramas ya, por lo tanto es imposible. O sea que estamos hablando de frecuencias, un tema interesantísimo. También otra cosa que yo en mis talleres de canto armónico y los viajes sonoros siempre digo que los armónicos son unas notas, frecuencias puras que residen en la naturaleza, en los animales y en las personas. Me explico, cuando digo puras, quiero decir que son unas notas, frecuencias que no están adulteradas por nada, no pasa por a través de ningún filtro, nadie dictamina lo que tiene que ser, son unas notas puras, bellas, ahí están, cógelas, ¿vale? Si por ejemplo estamos en el bosque y sentimos un poquito un río, el agua del río, ese sonido que suena en medio de las piedras, el agua, esos son los armónicos, ¿no? Esas notas, frecuencias de las que estoy hablando. Otra cosa sería el viento está ahí rico de armónicos, está lleno. Si yo por ejemplo hago... Bueno. ¿No escuchas como 2 notas que están ahí enganchadas? Esos son los armónicos. Escucha mucho por ahí al proyectar la voz, pero ahora cuando introduzcamos la parte de los armónicos y mi parte de voz, proyectaremos más la voz, porque la tecnología ya sabes que no es lo mismo en directo, claro. Por eso es súper bonito como
tanto lo que haces tú como lo que hago yo con Eva en el Edén es directo, ¿no? Y la gente puede sentir la potencia del sonido como en la naturaleza. Entonces, aquí hay como, te intentaba escuchar y quizás por la tecnología, ¿no? Pero vamos a ver cómo puedo hacerlo para escucharte. Pero genial lo que dices, yo empecé con punk. O sea, imagínate, yo empecé con punk, bueno, empecé con clásica con 7 años y luego pasé a los 14 años al punk. Y la evolución fue así, luego ya me fui a investigación del sonido, lo que hago ahora con empoderar a la mujer con la caminos voz. de composición como pueden ser los míos, es igual, la cosa es componer, coger conceptos, ideas y vas a parar donde al final tú quieres o el camino te ha llegado allí, ¿no? Es curioso, sí. Deciros que hay muchos chicos cada vez que están más concienciados por los 432 hercios, ¿eh? Por ejemplo, Sarah Brightman. Sarah Brightman es una soprano grandiosa y hay muchas composiciones que hace ella que obliga de alguna manera a los instrumentistas, a los músicos, al final a 432 hercios. Porque ella sabe que la música pasa mucho más a esa frecuencia, por mencionar algo. Me encanta esto que dices, sí, o sea, hace 10 años aproximadamente que yo escuché por primera vez lo de los 432 hercios, todavía no había muchos instrumentos. Recuerdo que el arpa que me llegó de Inglaterra llegaba en 432 hercios y los músicos que me rodeaban, claro, estaban en ese círculo de gente que sí conoce el sonido y sí como tenían esto, pero si tú le decías a alguien en el exterior esto, te miraban así como, ¿qué es esto, no? Como tú decías, no vas a encontrar a nadie y demás, pero bueno, es porque estaba por avanzadilla. Sí. Yo siento que 432 hercios y también el solfeggio, o sea, las frecuencias del solfeggio ya están como más a la mano de la gente. Sí es cierto que quiero hacer una explicación sobre la importancia del sonido hoy en día y toda la música que está ahí en el exterior, ¿no? En cuanto a que sintáis, os hagáis sensible a dónde os lleva en el cuerpo. Como dice Pep, ¿no? No es lo mismo escuchar, pues eso, ciertos sonidos afinados a una cierta frecuencia que nos llevan hacia el cuerpo, escuchar cierta música comercial sin ningún problema. Hacia la música comercial hay cosas estupendas, de hecho hay cosas en 432 hercios, pero sobre todo preguntaros, para que sintáis un poco el feedback de este live, dónde os lleva el sonido, ¿vale? Y esto lo vais a notar en el cuerpo, así con una aplicación práctica en este live que tenemos, cómo podemos sentir cuando un sonido nos lleva de vuelta a casa, que es de vuelta a nuestra naturaleza, y cuando nos saca, ¿sí? Cuando nos saca y de repente estamos súper aquí arriba, ¿no? ¿Qué puedes comentar sobre esto? De lo que hay la música hoy en día y cómo sientes que es la música desde ese estado puro. Ese estado puro que estás explicando para mí es el estado original del sonido, que luego en evolución es música, ¿no? Como, ¿qué sientes con estas creaciones que están haciendo en el exterior, que a veces son tipo reggaetón, todo esto? Es que, bueno, a veces en mis talleres lo explico, ¿no? Por ejemplo, le explico a la gente, dice, ¿vosotros pensáis que esto es música? Por ejemplo, o sea, una música que aprietas el botón ya está hecha, ¿no? Dale, reggaetón, ¿no? Son un botón que aprietas, eso no es sentimientos, no ha pasado a través de un músico. Un músico pasa por su estado de ánimo, pasa por mil sensaciones que tenga, por la inspiración que tenga en ese momento. O sea, eso pasa a través de cualquier instrumento y eso llega a la gente. Lo otro, me atrevo a decir que es una música muerta, pero también quiero precisar, como dices tú, que también hay música que está bien hecha. Todo lo que se ha concebido, incluso en mis tarjetitas, detrás pongo, escucha la música de tu corazón bajando el volumen de tus pensamientos, ¿no? Es una frase que me acompaña hace años y me gusta mucho, pero es como una manera de vivir. Es que es por... cualquier situación de tu vida, tú puedes aplicar esto. Es por ahí, Pep, lo que has dicho. O sea, una cosa es una música que pasa por el corazón y que la gente no sabe por qué le llega, puede ser música comercial también. Y otra cosa es simplemente como un botón y ya, ¿no? No tiene ningún tipo de emoción, ¿no? Y la música para mí, siempre les digo a mis alumnas que el canto es pura emoción, ¿no? Me dicen, pero sí voy a cantar así, como cantas como un ángel, digo. No pasa por ahí. O a ver si puedo hacer lo mismo que haces tú. No pasa por ahí. Es encontrar tu autoridad vocal, es encontrar tu voz única. Y desde ahí, exacto, y desde ahí que tenga ese corazón puro, ¿no? Ese corazón puro que expresa autenticidad, y desde ahí da igual, o sea, no tiene que ser perfecto, simplemente tiene corazón, ¿no? Y esa es la clave. Eso que has dicho para mí es
es la respuesta, es por ahí, es con corazón, o si no, bueno, es lo que es soniditos, ¿no? Es increíble, es increíble el poder que tiene la música. Mira, este sábado, por explicarte una anécdota muy reciente, la más reciente, tuve 2 actuaciones este sábado. Una de ellas estaba cantando y había una mujer que se emociona hasta tal punto que, claro, la gente está tumbada en el suelo y la mujer pues estaba llorando con muchas ganas, y entonces, claro, estaba, bueno, pues rompiendo un poco el ambiente del grupo, ¿no? La tuvieron que llegar a atender la jefa del local con su marido allí, porque claro, estaba molestando de alguna manera. Yo estaba cantando, no podía parar de cantar, pero entendí que le moví muchas cosas a la mujer, y así me lo dijo al final, que coge mucho sentimiento, empecé a llorar. O sea, es increíble esto, y hablamos de frecuencias, y es por sonido, vibración, frecuencias, que esta mujer, por la razón que sea, pues le salió esto, y no hay más. Es algo muy bonito también. Lo entiendo, sí. Exacto, está habiendo aplicaciones también en hospitales, sobre todo con enfermos terminales. Hemos hecho trabajo aquí también con gente con discapacidad neuronal, tema de Alzheimer, la capacidad que tiene el sonido de llegar a rincones donde otra cosa, incluso una persona, no puede llegar. Yo digo que trabajo con animales, que es en parte también cuando acompaño con animales, y el trabajo con sonido, llegan a rincones que no puede llegar otra cosa. Es como súper llegar a rincones que han estado igual olvidados de la mano de Dios durante mucho tiempo, y el sonido llega ahí. Eso es que dices, es súper bonito. Yo recuerdo un concierto con estas Tony Stam en Hungría, y recuerdo que eran 3.000 personas. Ya sabes que hago light language, que hay una parte del sonido que no tiene, sí, es el sonido directo de la emoción. De hecho, creo que voy a cantar un poco bueno, no, vamos a hacer la versión oficial y luego un poco de light language. Y recuerdo gente que venía después y decía, ¿pero qué es esto, no? Es como mi corazón está rebosante de vida, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? Como de poder llegar a esos lugares donde en el día a día igual no llegamos porque estamos demasiado acá. Y lo que has dicho, ahora voy a traducir al inglés también por si hay alguien después que lo escuche y esté en inglés, ¿sí? Tenemos como unos 10 minutitos. Quiero hacer una última pregunta y entramos un poco con el sonido. Pero haciendo una síntesis, ¿vale? Por si acaso luego yo tengo más gente habla inglesa que habla hispanohablante, entonces voy a traducir. So I'm going to do just synthesis just to talk about what Pep has said. We are talking about frequency. We are talking about the importance of embodiment through frequency. He's talking about the 43.2 Hertz frequency that is related to the frequency that is in alignment with the rhythm of the earth. So anytime that we are listening to 432 Earth frequencies bringing us to our bodies. So we are talking about also how this sound, how these frequencies is bringing us into the heart, you know. It's not just sound, it's not just frequency, it's passing into the heart, into the emotion, you know. And that allows us to feel like in his concert, a woman was feeling so deeply and he was nearly crying, you know. So we are talking about also different kinds of music in the world that can bring you into the body, and some they are not. So just invite you to listen what kind of music is bringing you exactly into your body. So, creo que he hecho así una síntesis súper rápida para que puedan entender. Igualmente creo que les gusta mucho que hablemos en la lengua española. Podríamos hablar en catalán también, pero vale. No, una cosita, catalán. Yo siempre cuando hablo de frecuencias, sonidos, siempre digo que el sonido va acompañado de una vibración, y lo mismo, la vibración acompañado de un sonido. Por tanto hay una frecuencia ahí. Y esto, una cosa muy, para que la gente nos entienda, son por ejemplo los animales. ¿Sabes? Por ejemplo, sabes el silbato, por poner un ejemplo, el silbato de los perros, tú soplas y prácticamente no sientes nada, pero sin embargo los perros incluso le llega a molestar, porque es unas frecuencias que el oído humano no detecta, pero las frecuencias están ahí, ¿vale? Que a veces escuchamos una vibración, pero no un sonido, no quiere decir que no esté el sonido, sin embargo está a unas frecuencias más altas que por la razón que sea, el oído humano no llega a captar, ¿vale? Pues eso es importante siempre decir que el sonido va acompañado siempre de una vibración, y de una vibración de un sonido, por lo tanto, estamos hablando de frecuencias.
Exacto, sí, en ese caso son frecuencias muy bajas, tan bajas que igual el oído humano, a no ser que estés entrenado, no lo puede escuchar. O a veces sonidos súper, súper, súper altos, a tonalidades súper altas que realmente se confunden con otros sonidos y no tienes la capacidad de escucharlos, ¿no? Lo que está diciendo Pepe es súper importante, que es lo que es una frecuencia, ¿sí? Entonces ahora para que estéis un poco atentos, ¿no? En el exterior a qué tipo de frecuencias dejáis entrar en vuestro diario vivir, ¿no? Y voy hablando de frecuencias porque va más allá de lo que es la música y el sonido, ¿no? Todo es frecuencia en realidad, todo está vibrando, todo está compuesto de moléculas, incluso nuestro cuerpo, y tiene una vibración o más sólida, con menos velocidad, o más rápida, con más velocidad, ¿sí? Tengo tiempo de explicar una cosita, una anécdota de los bols tibetanos que seguro que a la gente le gustará. No hace mucho tiempo que leí que la NASA envió unos satélites ahí arriba, era la Voyager, no sé si era la 1 o la 2, aquí ya no sé, no entro. Pero sí que enviaron la Voyager con una grabadora, ¿vale? Para grabar el sonido del universo. La NASA no tenía el sonido del universo todavía grabado. Total, que envían el satélite para allá, y con toda la ilusión envían el sonido para aquí, la Tierra, a la NASA, y llega la grabación, y ponen la grabación, y no se oye nada. ¿Y pues qué pasa aquí? No puede ser la grabadora más cara del planeta Tierra, esto tiene que grabar, no puede ser, tiene que grabar. Y no sonaba nada. Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si subimos frecuencias? Ah, pues mira, vamos a probar. Subieron frecuencias, zasca. Ahí salió un sonido y una vibración. Continuaron investigando por ahí, de lo que iba enviando el satélite y descubrieron que eran los sonidos, notas, frecuencias de los maestros tibetanos del Tíbet, los bols tibetanos. Y ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo saben los maestros del Nepal el sonido del universo si en principio no han ido allá arriba con un cohete? O sí que han ido, mentalmente. Visión remota, dilo como quieras. Curioso, ¿eh? Curioso, pero ellos trabajan directamente enchufados. Por eso... Políticamente no es correcto, claro, bueno. Pero se encontraron con eso la NASA. Las notas ya estaban aquí en la Tierra por los maestros tibetanos. Increíble. Okay, so I'm going to translate. This is pretty funny. So he's talking about an experience of the NASA doing an experiment with frequency. And the thing was that there was these really, really low frequencies, and they was recording the sound of the Earth, and then there was repeating this sound, and there was no sound. And then after just putting the level in higher level, they was listening that there was a sound actually, and was matched with the Tibetan pulse. You know, so the pretty funny. And the old lineages of sound, not just in Tibet, but also in the original elders of many civilizations, they know because they are true. Entonces, no solo los tibetanos, Sivas también, yo trabajo con las culturas ancestrales, con los hawaianos, con otras culturas, y te das cuenta que el sonido, ¿no? O lo que llamamos nuestra frecuencia, para ellos es música realmente. Está directamente, está todo linkado, ¿no? Y de repente dices, ¿y esta gente cómo sabe esto, no? Pero porque ellos realmente están, yo siempre digo, están, en inglés se dice they are in tune, están en tune, ellos están como escuchando, ¿no? Realmente. Y de hecho trata de esto, ¿no, Pep? Trata de escuchar. De todo esto no se trata solo de hablar, sino se trata de aprender a escuchar. Si no aprendes a escuchar, no hay sonido. Siempre les digo a mis alumnos que si no tienes esa capacidad de escuchar y esa humildad también para escuchar, esa proyección de sonido primaria, que es tu voz, se va a dar distorsionada. Entonces el escuchar realmente forma parte de esa dualidad, ¿no? Entre escucha y sonido, que está en el universo también. Y sí que sientes de esto último, y con esto cerramos la parte de preguntas y vamos a ir a la parte de jugar un poco con el sonido. Vamos a jugar un rato, al final el sonido es juego. Siempre digo que los que se apuntan al juego es porque se apuntan a un sonido. Entonces, ¿qué opinas de esto último? Bueno, más que opinas, ¿qué sientes a partir de esto que he dicho último, ¿no? De esa dualidad del sonido entre silencio y frecuencias, sonido, música. Sí, muy interesante. O sea, la cosa también es encontrarse a uno mismo, ¿no? E investigar. Yo invitaría a la gente
de que huyera del 440. Sería mi consejo, ¿no? Por así acabarlo, por así decirlo, y que experimente con el 432 hercios. Yo escucho mucha música, digo música, pero yo le llamo atmósferas, ¿vale? Escucho atmósferas que hay por YouTube, por ejemplo, a 432 hercios, 528, te hace una atmósfera y entonces tú cantas ahí encima, te sientes muy a gusto. Me invitaría a la gente que experimentara con este tipo de frecuencias, que seguramente se sentirá muy cómodo, y que prueben cositas con su voz. Es igual, no hace falta ni cantar, ni bien, es igual, que se dejen ir y experimentar, que es lo que hago yo, experimentar, y es la verdad que es maravilloso. Cuando no hay imposiciones de nada, claro. Somos de la experimentación nosotros. Yo también ahora tengo maestros, de hecho, en Hawái, porque en Hawái se practica el olelo, que es un canto muy específico. Toda la transmisión espiritual de Hawái es oral, es a través del canto, por eso los hawaianos cantan increíblemente bien y son enormes, ¿no? Y es fantástico cómo cantan, son como estos cantantes de ópera enormes, sí, que tienen esa base corporal para tener esa resonancia y esa proyección de la voz, ¿no? Sí. Pero es lo que dices tú, para mí es ambas, es estructura y a la vez es juego, ¿no? Sí. Si tienes una buena estructura vas a poder, de hecho el libro que estoy escribiendo ahora se llama Voz Alada y lo que enseña principalmente es a tejer esa estructura para que puedas volar, para que tu voz tenga alas, ¿no? Para que realmente no haya ningún límite. Para mí es esa combinación entre estructura y vuelo vocal, por decirlo así, ¿sí? Experimentación, de alguna manera, claro. Sí, eso también es lo que me enseñan los hawaianos, pero sí esa parte de experimentación es el vuelo, ¿no? Que es esencial, pero bueno, siempre... Es que la música nos hace volar. ¿El qué? La música nos hace volar, digo. La música nos hace volar, siempre la música nos en el último disco que hice, que una de las canciones está con el arpa celta ahí grabada en la cima de Montserrat, venía una frase del ingeniero que dijo todo por la música, y ahora alrededor del mundo voy con este mensaje de todo por la música, que básicamente quiere decir, como decías tú, y esta inspiración que dabas, que cada uno encuentre su propio sonido y su propia voz. Eso es lo que yo hago con voz cíclica, y tú lo haces con tus conciertos en directo o baños de sonido. Es como la inspiración para que regreses a tu voz única, no sigas la voz. Por ejemplo, si un ser tiene la voz más alta, no sigas el que tiene la voz más alta, sino aprende a seguirte a ti mismo y tu voz. Bueno, en mi caso, el canto armónico es un canto ancestral. Claro, yo digo, es que no es bien música. Digo, en mi caso, el canto armónico es un canto ancestral. No es bien música, es sanación. Se sabe con la poca información que hay que lo hacían servir los chamanes como sanación en Asia Central y en otros continentes. Por tanto, ya no estamos hablando bien de música. Ahora, ¿de qué manera hacían servir los chamanes el canto armónico para sanar? Pues no lo sabemos. Pero sí el efecto de esto, que tiene un doble efecto, tanto para el emisor, que en este caso sería el cantante, como el receptor, que sería el público. Esto me gusta hablar, lo hacemos rueda de preguntas cuando acabo y la gente me explica cosas muy experiencias de cada uno. Súper bien, sí, me parece, sí, están los mongoles ahí que tienen una variación de este tipo de frecuencia, bueno, de frecuencia no, de emanación de sonido, ¿no? Muchas, ¿no? Hay como varias tribus muy interesantes. Ahí en el Amazonas también hay otras tribus súper interesantes en cuanto a cómo emplean el sonido desde esa vocalización específica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar al juego un ratito. La propuesta que hacía Pepe el otro día era Amazing Grace. Amazing Grace, aparte de que es el himno de Estados Unidos, pero no, originalmente, como decías tú, fue compuesta por un cristiano, por un cura, sí, pero sí como resume los principios de los Estados Unidos de América, y luego se rescató por Estados Unidos de América, ha sido cantado ópera. Uy, se cortó. Y nada, vamos a hacer aquí un experimento simplemente con el sonido y con la voz. Entonces vamos a jugar un ratito y ya está, y con eso nos despedimos. Yo estoy aquí para inspiraros, como siempre. Mi única función aquí en la Tierra es inspirar y que despertéis. Y la parte de Pepe es apoyar con la parte de frecuencia y también jugar, ¿no? Llevar ese espíritu del niño, ¿no? Que juega y
experimenta y que busca. Y eso es el sonido al final, ¿no? Para los que estamos en el sonido de lleno, comprometidos, ¿no? Con llevar la frecuencia hacia el mundo, o el sonido, la música, llámalo como quieras, aunque tiene significantes diferentes, lo que te llegue bien a ti. Es esto, ¿no? Como ahora solo hay tiempo para eso, ¿no? Hay tiempo para plantarse e inspirar sobre algo que es ancestral. Estamos hablando, yo siempre digo que lo que hago con La Mar en Voz es ancestralidad e innovación para navegar la voz. O sea, enseñar a las personas lo antiguo que es esto. Es una medicina, una de las medicinas originales. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Me gustaría decir eso, que es medicina pura. Lo mío sé que es medicina. Sí, no hay duda de eso. Ahora también que eso se vaya entendiendo a un nivel más... se comienza a aplicar en hospitales, sobre todo con gente terminal, la parte de frecuencia. Y es algo que irá en los próximos de 5 a 10 años como teniendo más espacio, sí. Yo que he estado mucho en el norte de Europa, en Suecia, en Dinamarca, y llevando toda la medicina del sonido durante mucho tiempo en Noruega, sobre todo Dinamarca, pero y hay mucho silencio en estos espacios, ¿no? Porque hay mucha naturaleza y se respeta, no hay tanto ruido como en el sur. Es muy interesante esto, ¿no? Como percibir la música como una de las... una medicina. Claro, una medicina... porque la música es universal. Yo detecto que cada vez hay más fusiones de etnias a través de la música, porque la música es universal, no dictamina a nadie lo que tienes que hacer ni nada. Todo lo que sea instrumentos que sean tocados de manera consciente, que sea para disfrutar, esto llega a la gente, es igual, es que es increíble. Yo he visto gente tocar un arpa o, no sé, cualquier instrumentito que dices, qué maravilla, o sea, todo lo que está hecho con amor, en principio, y la música al ser universal se puede tocar todo tipo de instrumentos, ¿por qué no? Y la voz, increíble, para mí el mayor de los instrumentos es la voz. El mayor de los instrumentos, sin duda. Y también el mayor de los instrumentos para empoderarse, ¿no? Y para desde un lugar del corazón, ¿no? Desde un lugar de ego. Realmente cuando empoderas la voz desde ahí, tienes esa capacidad, ¿no? De ser sutil, tierno, pero a la vez potente la voz, ¿no? Y eso es lo que llega, ¿no? Yo siempre digo que la voz se escucha todo, se escucha la verdad, igual que los ojos. En la voz se puede escuchar todo, ¿no? Entonces voy a traducir esta última parte, ¿vale? Para que los que estén en inglés luego lo entiendan, y vamos a pasar a jugar un ratito con el sonido. Yo voy a entrar un poco con la letra, pero también creo que voy a introducir un poco de la language, que es la versión de hoy, y mucha gente me pregunta. Voy a traducir un poquito. Entonces estábamos hablando sobre, we was talking about the ancestral sounds. We were talking about the original medicine way of the sound. Is really like a medicine, a really old ancestral medicine, you know, that during the present time, you know, it's really received in some hospitals like medicine also for terminal people, for people that is with sickness, and really working also with Alzheimer and all other neurological disease. Okay, and how this sound, how this frequency is really arriving to corners, to places where anything else can arrive, you know. And so this is the amazing thing of sound frequency or music, you know. And like Pep was saying, the incredible thing of really, you know, being a heart, you know, and how either with lethal instruments we can feel this feeling of, that's so good, I love it, you know. And it's about tiny, it's about subtleness, it's about heart, it's about pureness, it's about medicine, you know. Entonces lo que estoy diciendo que no se trata de grandes instrumentos, grandes voces. A veces yo he escuchado grandes voces y no hay corazón. Pero si una voz tiene corazón, en ese pulso, que es el pulso de la tierra, ¿sabes? Es una cosa muy sutil, que va acompañado con un instrumento que casi no se ve, y dices, wow, esto me está llegando a un lugar que es increíble, ¿no? Bueno, ahí entra el tema de interpretación.
Ahí ya estos son los maestros de cada uno que tengan a interpretar, ¿no? Porque claro, ya sabes tú que interpretar no es fácil, no es fácil. Yo hago copla y hago cositas totalmente diferentes y se me da muy bien, pero sin embargo a mí me tira el canto armónico, ¿no? En fin, bueno, son las vertientes que tiene esto. Claro. Bueno, vamos con eso. Vamos a escuchar un poco el armónico sin voz y luego si quieres me haces un giro y a meter la letra en inglés, Amazing Grace. Un poco jugada, ¿vale? Porque ya perdón, se corta, ¿no? A ver, dime otra vez, por favor. No, se ha cortado. Si quieres hacer un poquito de armónico durante un poquito, como una vuelta con Amazing Grace, con tu voz, y luego una vez tú entres al principio voy a introducir la voz cantada en inglés, ¿vale? Y luego voy a jugar un poco con Light Language. Vamos a jugar, espero que nos podamos escuchar, porque ya te digo que esto es la tecnología. Y claro, si no, pues que sea lo que Dios quiera. Adelante, compañero. ¿Tú quieres que haga un poquito de armónico? ¿Tienes ahí el armonium? Sí. Lo tengo aquí, sí. Puede ser el armonium con los armónicos. El armonium con los armónicos. Adelante. Entonces simplemente cerrar los ojos, sentir todo este colgado, entonces lo vais a poder escuchar los que lleguéis después, ¿vale? Entonces vamos a ello. Adelante. Vamos a escuchar que es un armónico. A ver, Pep, gracias, Pep. Gracias por el sonido. Se acopla un poquito. Se acopla. Sí. Es como súper único. Espero que la gente lo haya podido sentir un poquito. No sé si vamos a poder hacerlo juntos porque se acopla mucho el sonido. Yo solo voy a cantar un poquito Amazing Grace con Light Language para que sintáis un poquito lo que es la potencia de la voz encuerpada, la potencia de la voz
así como ahora estaba expresándose Pep desde esta combinación entre el armonium y el armónico, súper bonita, entonces puedes sentir como el cuerpo vibra y cuando lo recibes también el cuerpo vibra, ¿no? Una apreciación, es el Rutibox, el armonium es el que tiene los teclados, ¿sí? Es el Rutibox. ¿Qué canto? Es el pequeño. Sí, me encanta, ese para moverse es hermoso. Entonces yo voy a cantar un poquito, solo para dejaros con esta sensación de cuando la voz se abre, que es súper bonita, y lo voy a mezclar un poco con la language, es mi versión. Los americanos se van a reír, pero bueno, como estoy siempre con ellos, me van a perdonar. Bueno, vamos a introducir Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was just lost, but now I found. Was blind, but now I see. Born down, the one you are. Wayman who was thirsty, amazing grace, my eyes are seen. Amazing grace, oh me, oh me. Es la versión como improvisada. Precioso. Me encanta. Nos van a matar. Vamos a dar por su lado. Es igual. Bueno, lo que decimos de la interpretación, que cada uno lo cante como lo siente, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, sí. Es muy bonito lo que dice, porque dice una gracia infinita, un sonido suave y dulce que nos lleva hacia nosotros, y cuando nos perdimos nos volvimos a encontrar, estábamos ciegos y volvimos a ver. Súper bonita la parte de la letra. Y la parte de la language es simplemente sentir el sonido, ¿no? Y expresarlo. Puede ser de sonidos agudos, sonidos más bajos. El tema es jugar, ¿no? En el disco de Pura Agua que ahora traje para el mundo, es ese juego, ¿no? Entre tocar el tambor con los lakotas y cantar, estar con los hawaianos cantando más melódico, tocar el arpa y esa parte más celta, ¿no? Y luego la parte más del handpan, que es mucho más como espacial, ¿no? Y el piano, que es en una cueva, un piano de cola, ¿no? Que es esa parte de la potencia del piano, ¿no? Entonces, como nuestra voz realmente no tiene límites, os invitamos, Pepi y yo, a que juguéis con la voz. Da igual si es perfecto, lo bonito es el progreso, no la perfección, jugar y regresar a ese niño o ese niño interno que quiere jugar, y desde ahí celebrar la vida. El canto es celebración, no tanto perfección, y juego, ¿sí? Y desde ahí no hay errores, ¿no? Entonces, y ahí se van un montón de miedos, o sea que os invitamos a que cantéis, ¿vale? A que nos sigáis a las dos cuentas, tanto a... La voz es nuestra grande desconocida, yo siempre lo digo. Yo invito a la gente a que experimente por sí misma y que huyan del 440 si puede ser, porque tú y yo estábamos bien con los 432 hercios y la verdad que es que va muy bien. Pero es que no te lo dice nadie, lo siente tu propio cuerpo. Tú no has experimentado eso. Que
tu cuerpo lo siente que, oh, es que qué gustazo, ¿no? No te lo dice nadie, es que es tu cuerpo que lo experimenta, por lo tanto es salud, es que es sanación. Exacto, es salud. Entonces, aprender a escuchar con el cuerpo, no solo con los oídos, todo el cuerpo, a daros cuenta que es el órgano más grande, la piel, y está escuchando, ¿vale? Entonces, gracias, Pep, gracias por este ratito, gracias a Cataluña, gracias a la Terra, una abrazada gigante, gracias a todos los que habéis estado aquí, a los que vais a estar después en el live y lo vais a ver colgado. Un placer estar aquí, trayendo siempre la ancestralidad y el sonido, trayendo también todo lo que tiene que ver con un audiovisual que trae Isabó. La Mar en Voz, esa es su función, y traer a músicos como Pep y otras personas que están realmente inspiradas en traer, ¿no?, la conciencia de la ancestralidad y la frecuencia en este momento súper importante, ¿no? Estar en la frecuencia correcta. Un abrazo grande. Os enviamos un abrazo muy fuerte desde todos. Thank you so much to everyone. We're going to upload this video and just follow us. Thank you. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós.